Yo la verdad es que desde pequeño siempre había querido dedicarme al cine. Bueno, acabé estudiando ciencias medioambientales y haciéndome profesor, ¿no? Al final de universidad de biología. Bueno, pues la verdad es que fue un año en el que siendo profesor pues no tenía asegurada la plaza y por eso decidí en un momento decir, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que intentar su sueño. Bueno, yo desde hace muchísimos años, ¿no? Ya siempre he tenido una sensibilidad especial por lo que estaba ocurriendo en Gaza y nos dimos cuenta que las consecuencias, ¿no? De los bombardeos, pues lo que decía, de la masacre, ¿no? Que se había cometido, bueno, pues no estaban siendo documentadas por ningún medio prácticamente y la gente no podía tener información de primera mano de qué es lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, yo creo lo más difícil fue poder entrar, ¿no? Poder entrar porque en ese momento, justo antes de salir, había estallado el golpe de Estado en Egipto. Como yo era, como decía antes, era profesor de biología en la universidad, bueno, pues lo que hicimos fue solicitar un permiso diciendo que íbamos a hacer un estudio, ¿no? De la agricultura en la Franja de Gaza y fue la única manera que tuvimos de poder acceder a la franja, obviamente además con una producción muy precaria. No teníamos un gran guión desarrollado, no teníamos contactos porque muchos de la gente que teníamos ya no podía entrar en la Franja de Gaza. Ha sido la vez que he realizado un documental de una manera más sencilla, porque la única manera que teníamos, nosotros teníamos un conductor que además hacía de traductor, ¿no? Porque obviamente nosotros no hablamos árabe, y lo que hacíamos era decirle una zona a la que queríamos ir y directamente preguntar a la gente que nos encontramos. Entonces la gente habla contigo en cuanto le preguntas y quiere contarte, ¿no? Y además se ofrecen voluntariamente, yo quiero contarte, mira lo que ha pasado a mi familia. طلقة في راس القلب اللي يكتلوا على قلبه البعيدة، طلقة في راس قلبه قطعة منها على الأرض والجزء اللي تحتانها كله وين عندهم إنسانية هذول؟ وين هي الإنسانية؟ Nosotros creíamos que lo más importante era despolitizar en el sentido partidario, de partidos políticos, etcétera, cuál era el drama. Y nosotros nos queríamos acercar a lo que eran las consecuencias de la guerra y de la masacre que se había cometido contra la población civil absolutamente desarmada de la Franja de Gaza, ¿no? Lo que queríamos era documentar, no ya de por sí el conflicto histórico que tiene muchísima trascendencia, ¿no? Y que cualquiera puede ver los cientos de documentales que hay sobre la franja, los cientos de libros, etcétera. No era tanto eso, sino decir cómo existía una vulneración sistemática de derechos humanos ante la población civil que vive en la Franja de Gaza, y no solo eso, sino que además se habían vulnerado sistemáticamente los derechos humanos en hospitales o escuelas de refugiados de la ONU, mientras la ONU y la comunidad internacional miraba por otro lado. Y ese era nuestro único objetivo, más allá de cualquier otro tipo de vicisitud. Entonces, lo que queríamos era preguntar a la gente cómo había vivido eso y cuáles habían sido las consecuencias desde la óptica de personas civiles que están en contra absolutamente de la guerra y más aún de que están cansadas de que lleven 70 años sufriendo un sistemático bombardeo contra su pueblo. And the United Nations come and feeds me and say, it's okay, take rice and sugar and all this. Yes. Not anymore. I don't want sugar. Yes. I want you to stop that aggression. Bueno, yo creo que el cine ha sido el gran instrumento de propaganda en el buen sentido y en el malo, ¿no? Durante los últimos 100 años. El Estado de Israel intentando blanquear una situación y normalizarla, y por parte de Palestina la incapacidad absoluta de, por uno, hacer estrategias que puedan calar en la sociedad, y dos, que no tienen ni los recursos ni nada para poder competir contra la inmensa maquinaria de marketing de Israel. Yo creo que el cine y la televisión son los dos principales ámbitos donde está la disputa. Después de la grabación del documental y desde la etapa de distribución, las consecuencias han sido muy diferentes en muchos ámbitos. En un primer momento, desde la censura directa de nuestro documental en salas de proyección, donde directamente asociaciones sionistas llamaban y amenazaban con el cierre de las salas de los proyeccionistas, hasta festivales donde ya habíamos sido seleccionados y que de una manera inexplicable, ¿no? Nos quitaban de la selección después de hablar en los premios Goya. A mí personalmente me denunció una organización sionista que las descalificaciones, las amenazas de muerte que hemos recibido tanto yo como Carles, como nuestras familias, etcétera. Bueno, pues yo creo que son las consecuencias de pues, enfrentarte contra Goliat, ¿no? Con tan pocos medios, pero a la vez
hacerle daño, ¿no? Yo creo que es importante también ver que desde el ámbito emocional se pueden explicar muchísimas cosas, ¿no? Yo vengo también del ámbito académico y siempre he sido de explicar mucho, de que las cosas sean muy informativas, hasta que me he dado cuenta que en realidad eso tiene muchísimo menos escala, muchísimo menos en la gente, que una cuestión mucho más emocional y que salga desde el corazón, ¿no? En una mirada, ¿no? de un niño o una madre desgarrada. Yo creo que ahí ya va implícito muchísimas cuestiones de la historia de lo que ha sufrido esa gente, lo que ha sufrido su pueblo, lo que ha sufrido su país, ¿no? Y yo creo que no es tanto necesario el hecho de hacer un inmenso análisis o un desarrollo informativo para que la gente sepa cuáles fueron los pormenores del conflicto en el año 48, sino que ese tipo de cuestiones creo que las puede ver después, pero con lo que sí que se va a quedar es con esa parte más sensible, con esa parte más del corazón, de lo que han sentido y de lo que han sufrido, y el por qué pasa eso, ¿no? Y cómo se hace con una impunidad absoluta. Hombre, eso creo que todo el mundo lo puede entender de la misma manera.